En la línea telefónica el doctor Luis Solari. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Chema. Gusto saludarte. Gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Gracias por estar en el programa. ¿Por dónde empezar? Hay tantas cosas. Tú has sido presidente del Consejo de Ministros. ¿Te imaginabas un presidente del Consejo de Ministros así ahora? Bueno, hay mucha gente en el mundo que no se dan cuenta de lo que les está pasando, ¿no? Por diferentes razones. Acá tenemos un grupo de ministros que no se dan cuenta de la situación en la que están viviendo, inclusive el presidente. No se dan cuenta que ya en ningún territorio, en ningún sector social, que nadie los quiere. La desaprobación es mayor que la aprobación. Ese es un hecho muy grave. Y adicionalmente a eso, tenemos que el presidente del Consejo de Ministros sigue haciendo barbaridades como esta de su referente, pues, de Hitler, ¿no? Y lo peor de todo es que este no es, pues, el ministro del Ambiente, no. Es el portavoz del gobierno. Sí. O sea que cuando el señor Torres dice que su referente es el genocida Hitler, él está representando a todo el gobierno en ese momento. Los otros ministros hablan por sí solos, pero él representa al gobierno cuando habla. Hemos escuchado a alguien del gobierno salir a desmarcarse. Increíble. Este insulto que ha sido contestado rápidamente por la embajada israelí. Además nos damos cuenta, pues, de qué clase de personaje tenemos ahí, cuando él dice: bueno, si ustedes consideran que los he ofendido, ya, me disculpo. ¿Qué forma de disculparse es esa? O sea, yo le tiro una cachetada a una persona y le digo: mira, si a ti te parece que eso está mal, yo me disculpo. Esa frase que ha dicho el presidente significa que no tiene conciencia del mal de lo que ha hecho, de lo que ha dicho. ¿Y dónde está el canciller? Porque cuando él declara eso, obviamente ya hemos tenido un roce con dos países con los cuales tenemos una relación importante. ¿Y dónde está el canciller? ¿Dónde está el presidente que dirige las relaciones internacionales? Entonces, realmente yo creo que estamos, me encanta la metáfora del tobogán. Sí. Yo creo que estamos en la parte final del tobogán de este gobierno. Sí. Y bueno, imagínate, adelante del presidente está el primer ministro con su botella de aceite, ¿no? Sí. O sea, va en el tobogán y el primer ministro va echando aceite por delante, como que para que resbale más rápido y más fácil el gobierno, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase. Este es un gabinete que obviamente que es el responsable de toda esta catástrofe que estamos viviendo, las marchas, los fallecidos, tristemente, la falta de plata para que la gente pueda comprar comida, la subida de la gasolina, todo arreglado después de que sucede. Sí, eso claro. No es un ministro. Un ministro y un verdadero político es el que sabe qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. El cuándo es el secreto de la acción política. Entonces, ¿qué presidente es este que no cambia su gabinete ante una situación de incendio nacional como la que hemos vivido la semana pasada hasta el día 7 y ayer la marcha de la CGTP? Entonces, hace rato que este gabinete es un gabinete fantasma, que todavía pues le suenan un poco las cadenas, como decíamos ayer con un entrevistador, pero que ya no está. Mire, tal es el gabinete que nadie le cree, que sacan un decreto supremo diciendo que nadie sale de su casa y todo el mundo sale de su casa. Ah, sí, claro. Entonces ahí nos damos cuenta de que ya es un gabinete fantasma, ¿no? Ya es como el jinete sin cabeza. El único alto cargo que ha renunciado o que se ha pronunciado por esta cosa increíble que ha dicho ayer este señor Torres ha sido la viceministra de Cultura Sonali Tuesta.
Es la única que ha salido. Inmediatamente ha salido el ministro de Cultura, no sé qué hace ahí este caballero, debo decir, no tengo el gusto de conocerlo, diciendo que eso es una medida exagerada, que en todo caso ella si quería hubiese podido conversar con el premier sobre el tema. O sea, no ha habido la reacción de ningún otro ministro, de ningún alto cargo, etcétera. El líder del partido de gobierno, que es el doctor Cerrón, ha sacado un tuit ahora sobre temas que son, pues, esto no tiene nada que ver con la coyuntura, la Asamblea Constituyente, etcétera. Tampoco le ha molestado que tenga un jefe de gobierno hitleriano. ¿Por qué no hay estas reacciones mínimas, Lucho? Bueno, lo importante es que la gente ya aprendió que la calle es su instrumento más importante. Cuando no hay sociedad civil como hay en Europa, ¿no? Que ante una situación de esto se pronuncian las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de consumidores, se pronuncian e inmediatamente los gobiernos retroceden. Eso no existe acá. Cuando no existe eso, el único camino que tiene la gente es la calle. Sí. Y eso es lo que ha pasado la semana pasada y eso es lo que va a seguir pasando, porque eso es lo que hacen los países cuando los gobiernos comienzan a desgobernar. Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento, un gobierno que desgobierna. Entonces la consecuencia natural, que ya la he ido señalando tantas veces, ¿no? Es la caída progresiva, creciente de la popularidad, de la aprobación, hasta que en un momento esa caída se suma que la gente que va quitándole el apoyo y el cariño comienza a salir a las calles y a protestar. Estamos en esa situación, por eso estos son signos de que estamos al final del tobogán. Por supuesto, el presidente podría, en un arrebato así epifánico, una iluminación del Espíritu Santo, sí, sacar al gabinete completo, a poner un gabinete nuevo y volver a comenzar. Sí. Bueno, pero el tema es ese tanque de oxígeno, cuánto le va a durar cuando ya estamos viendo que comience el coro de los colaboradores eficaces cada vez a hablar más. Y si es cierto de que hay un cabecilla de toda esta recua de gente que está haciendo inmoralidades, como decía Hugo Guerra, la pérdida del sentido del bien y del mal. Imaginemos pues un futbolista con una pérdida del sentido del bien y del mal. Imagínense que un entrenador de fútbol con sentido perdido del bien y del mal. Ahora imaginemos un presidente, ¿no? Un gobierno, funcionarios, ¿no? Que tiene un historial, ese historial casualmente de haberle pegado a la familia, de haber hecho un asalto a mano armada, de haber robado. Esos antecedentes ya dicen que esas personas no tienen claro lo que es bueno y lo que es malo para todos. Y esas son las personas que finalmente nos están gobernando y que el presidente escoge. Cuando el presidente escoge a una persona así, significa que él no tiene claro dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Eso se llama incapacidad moral en la Constitución. Y no es cierto lo que dice, no, hay que cambiar la incapacidad moral para que sea la psiquiátrica o la física. No. Precisamente está puesto ahí para que la incapacidad moral es cuando el gobernante evidencia que no tiene claro qué es bueno y qué es malo para todos los peruanos. Un mal ministro que el presidente lo defiende y lo protege hasta que lo votan en el Parlamento y él pone a su viceministro, que es lo mismo. Eso significa que el presidente no tiene claro qué es bueno y qué es malo para el Perú. ¿Qué se está haciendo con el sector salud? La vacunación nos había dado una cierta tranquilidad porque había avanzado. Hoy día parece que esta se estanca. Cae el señor Condori con todos los detalles que hemos conversado, ¿verdad? Y tú te has pronunciado también. Y en realidad sale una persona del mismo sector, de la misma área, etcétera, que también tiene lo suyo como antecedentes. ¿A dónde vamos en salud, Lucho? Bueno, no vamos a ninguna parte, ¿no? Es como ir en zigzag. Avanzamos un rato, otro rato retrocedemos. La verdad, el tema es que con el ingreso del señor Condori se desmanteló en la práctica, se habría desmantelado en la práctica
20 años de haber construido equipos, de haber construido normas. No es fácil ponerse de acuerdo tantas personas que piensan distinto acerca de un sector tan importante, ¿no? De dónde ha salido el Seguro Integral de Salud, de dónde ha salido el Fondo Intangible Solidario de Salud, de dónde ha salido el Plan Esperanza, de dónde ha salido el tema de redes integradas de salud, de personas que han ido llegando al ministerio y que han ido sumándose, algunos han pasado, otros se han quedado, y se ha armado como una especie de equipo importante que con sus defectos, sus virtudes, iba caminando y que ha enfrentado la pandemia. Bueno, eso ha sido desmantelado. Las personas han sido desmanteladas, obviamente, imagino que podría ser por razones políticas, ¿no? Para hacer las campañas de salud durante las elecciones regionales, que ya sabemos que las campañas de salud son muy importantes durante las campañas electorales. Es obvio que el partido de gobierno está en un proceso de acumulación de fuerzas. Es obvio que quiere más municipios, es obvio que quiere más gobiernos regionales. Entonces la captura del ministerio y el desmantelamiento y sustitución por otras personas afines al partido de gobierno estaría en función de eso. Sin hablar de los presupuestos. Bueno, en todos los ministerios, en todas las entidades, podría decirse de que hay, como decía Hugo Guerra, pirañitas, ¿no? Las pirañitas. Se acomodan, salen, regresan. En un gobierno están en un ministerio, en el siguiente gobierno están en el otro. Y eso es algo pues que no hemos podido dar por terminado. Sí. Porque en el año 2004 todo el proceso que estaba en camino de construirse como carrera pública, para que cada funcionario tenga su grado y no tenga que estar sujetos a los vendavales políticos de cada gobierno. Eso fue cuando Toledo le entregó a la oposición el mando del Parlamento y cayó en manos de determinadas personas la Comisión de Reforma del Estado. Se abortó, es decir, se privó del nacimiento, se abortó el proceso de construcción de una verdadera carrera pública, como tiene Chile, como tiene Colombia, como tiene Brasil, como tiene Europa, ¿no? Nosotros somos, no se puede luchar contra la corrupción ni ordenar el país si no hay carrera pública. Y lo peor de todo es que eso lo saben los que la destruyeron, ¿no? Pero esa es la mira, estamos hablando del 2004, estamos hablando de hace 18 años. 18 años que eso no ha podido ser corregido, ¿no? Oye, ¿y cómo? Pero parece que estamos entrampados, porque pensar en vacancia no es posible, porque hay un blindaje ahí hasta las últimas consecuencias, con Hitler, con Stalin y con todo el mundo, y con todo lo que se pueda. Por ese lado está la cosa negada. Pensar en que este hombre va a renunciar, como está pidiendo las marchas y mucha gente, también parece que es una utopía. Y el resto de los temas que hay, denuncias constitucionales y otro, demora muchos meses. ¿Estamos atados? ¿Estamos con una camisa de fuerza legal? Bueno, la verdad que una parte de mi trabajo es atender pacientes críticos. Crítico significa en riesgo alto de morir. Y no mueren. No mueren porque la esperanza es el motor que lo hace trabajar, pensar, meditar. Esto es igual, ¿no es cierto? Estamos en una situación crítica de destrucción progresiva del país, de usurpación de la verdad, y en este momento esta parte final del tobogán me da la impresión que va a ser o un escándalo de corrupción o la calle. Es obvio que estamos yendo por uno de esos dos caminos. Una vez que la calle se saborea, ya ese tema sigue para adelante, ¿no? Yo creo que estamos en esta fase final no del gabinete, ¿no? Sino de esta presidencia, y que hay que meditar muy bien quiénes serían las personas que se hagan cargo. Sí. Claro, todo el mundo grita desaforadamente elecciones generales. Sí. ¿Cómo vamos a tener el país de 2 años sin inversión privada? Sí. Y con una guerra
con una guerra invasiva de Rusia a su vecino Ucrania. O sea, con una situación de guerra, con alza de petróleo, alza de trigo, alza de la comida, alza de todo. ¿Cómo queremos hacer una elección general sin inversión? De acuerdo. Lucho, te agradezco Sabemos mucho. que la inversión privada se detiene en las elecciones. De acuerdo. Ya tuvimos una el año pasado, más la crisis, más la pandemia, más todo. Es algo que ahí sí coincido con algunos que se han pronunciado. Sí. Oye, el próximo gabinete Sí. debería ser pues el Acuerdo Nacional reunirse. De acuerdo. Está llegando, Lucho, te interrumpo un poquito porque está llegando el presidente Castillo al Coliseo de Puno.